Bueno, mi nombre es Sebastián Vera, estudiante de la Universidad Fermín Toro, del Vicerrectorado Académico de Ciencias Sociales y Económicas de la Escuela de Administración Social y Caudales. Actualmente curso el séptimo semestre en la materia de legislación tributaria de Venezuela dada por el profesor Joel Césped en la sección A615. Y yo les vengo a exponer sobre el IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA, o sea, hace el impuesto del valor agregado, el impuesto sobre el valor menorado, el valor añadido, otra es aquella que es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor como impuesto regresivo, aplicado en muchos países y generalmente lo que se le podría hacer mayor atención en la Unión Europea. Bien, ¿qué sería el IVA en Venezuela? El IVA desde 1989 se encuentra en proceso en Venezuela en una reforma tributaria. Esto significa que desde 1992 se adquieren compromisos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Surgen los proyectos de mejoramiento de recaudación y modernización y fortalecimiento de los de aduanas sustentadas en un nuevo diseño tributario que intenta transformar la tributación con la propuesta de 4 ejes transversales, que es el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre los activos empresariales, el impuesto al valor agregado y el régimen simplificado de tributación para pequeños contribuyentes. Los principios que los rigen son el mejoramiento y dominio de la recaudación, la función socioeconómica de los impuestos, los proyectos de remisión tributaria y el código tributario. Bien, siguiendo con el IVA, según la ley del impuesto al valor agregado, en su artículo número 1 nos señala que es un tributo que grava la enajenación de bienes de muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes aplicables en territorio nacional, que deberían pagar por las personas naturales o jurídicas, las comunidades y sociedades irregulares o de hecho los consorcios y demás entes jurídicos y económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes habituales o no, de fabricantes, productores, ensambladoras, comerciantes y prestadores de servicios independientes, realizan actividades definidas por la ley del hecho imponible. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta no es sino más que aquel que grava toda la utilidad, renta o enriquecimiento obtenido en su periodo no mayor en un año por los tribuyentes residentes en el territorio nacional. Como hablamos anteriormente del hecho imponible, pero ¿qué vendría siendo el hecho imponible? Es aquel que marca el nacimiento de la obligación tributaria, siendo así uno de los elementos que constituyen el tributo. Por decir el ejemplo, cuando las empresas emiten factura a los clientes, ya se convierte en un hecho imponible. Siguiendo con cómo afecta el impuesto sobre la renta a los comerciales. En lo personal yo digo que no le afecta, ya que esta paga son proporcionales a la ganancia de los comerciantes, y en caso de que algún momento no se tenga rentabilidad no se paga el impuesto sobre la renta. Ahora sigo explicando lo que son las deducciones, rebajas y desgravámenes, comenzando con las deducciones. La deducción son la reducción de los ingresos sujetos a tributos por diversos conceptos que en especial a los gastos incurridos para producir a los ingresos. Siguiendo con las rebajas. Las rebajas de impuestos son cantidades precisas que se permiten deducir a los impuestos que surjan, al aplicar tarifa correspondiente a los enriquecimientos gravables. Por último tenemos los desgravámenes, que son deducciones de tipo personal que la ley permite rebajar a la renta de un contribuyente, persona natural residente o domiciliaria en el país, con el fin de determinar la base imponible para calcular el impuesto de un ejercicio fiscal determinado. Siguiendo explicando qué es la renta presunta. Es aquella que no corresponde a resultados reales, sino que la establece la ley. En lo que señala la ley es una cuota sobre una determinada base, por lo que esta renta corresponde a un resultado ficticio. Es lo que la legislación ha permitido que los contribuyentes presuman una renta que no tiene nada que ver con los resultados reales o ciertas actividades. Lo siguiente que voy a explicar es por qué se dice que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo. Es un impuesto directo puesto que esta grava todos los ingresos y patrimonios de los ciudadanos, identificándolos bajo su nombre, apellido de los mismos contribuyentes, además que no se puede trasladar a terceros. Lo siguiente es explicar qué es la renta bruta y qué es la renta mundial, comenzando con la renta bruta.
que son los ingresos que perciben contribuyentes y empresas descontado del costo directo de los bienes y servicios que se requieren para su obtención, o sea, es la suma de todas las retribuciones de todos los factores de producción nacional. Siguiendo con la renta mundial. La renta mundial es que toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en Venezuela pagará impuestos sobre su renta de cualquier origen, sea cual sea la fuente de ingresos que esté situada dentro del país o fuera de él. Lo siguiente es explicar qué es la renta exenta y dar algunos ejemplos de esta. Es aquella que no está sujeta al pago del impuesto sobre la renta. Este ejemplo de esto puede ser las pensiones por jubilaciones, los pagos funcionarios diplomáticos, prestaciones sociales, fundaciones sin fines de lucro, fundaciones culturales, instituciones dedicadas a actividades religiosas y científicas. Lo siguiente es decir cuáles son los costos que se incurren en una empresa de servicio. Son aquellas que contemplan la mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión, otros costos indirectos atribuibles y, dependiendo del servicio que preste, será su costo. Lo siguiente es explicar cuál es la condición que impone la ley para aceptar los gastos de representación. La condición que impone la ley para aceptar estos gastos es que las actividades a realizar sean simples y únicamente para representar a la empresa, ya sea un viaje de negocio, la representación de un producto o servicio, para los que lo promocionen y otras más que se encuentren vinculadas en las actividades de las empresas. Siendo con la exposición debo explicar qué es el débito fiscal y qué es el crédito fiscal. El débito fiscal no es más que el que se origina al vender, prestar servicios, importar o cualquiera que origine el hecho imponible, mientras que el crédito fiscal es aquel que se origina por la adquisición de un bien o servicio que origine, como ya dije, el hecho imponible según la ley. Lo siguiente es mencionar las disposiciones de las normativas emanadas de diversas providencias administrativas, comenzando con el Consejo de Ministros, que dicta que las disposiciones relacionadas con la impresión y emisión de facturas y otros documentos. Otra providencia sería del ente interesado, que establece el procedimiento y los requerimientos mediante las cuales se regula el beneficio de exoneración del impuesto al valor agregado en el programa de transporte público de personas. La siguiente es la providencia administrativa, que emana la normativa sobre las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes formales del impuesto de valor agregado. Establece también el régimen que para emitir facturas y otros documentos equivalentes mediante sistemas computarizados por parte de los prestadores de servicios de electricidad, telecomunicaciones, gas doméstico y gas urbano. Lo siguiente es explicar cómo funcionan los libres de compra y los libres de venta y que deben contener. Los libres de compra y ventas son lo que se usa se analiza al final de cada mes, donde se hará un resumen respectivo del periodo de su imposición, indicando el monto de base imponible y del impuesto, ajustada con las adiciones y deducciones correspondientes al débito y crédito fiscal, así como un resumen del monto de las ventas de bienes y débitos, prestaciones de servicios exentas, exoneradas y no sujetas al impuesto y del monto de las exportaciones de bienes y servicios. En caso de que las operaciones estén grabadas con distintas alicuotas, deberán indicarse dichos bienes separadamente, agrupándose por cada una de las alicuotas. Estos resúmenes deberán coincidir con los datos que se indicarán en él, que son el formulario de declaración y pago, medios y sistemas autorizados por el ministro de Hacienda para declaración y pago mensual de impuestos. Bien, los contribuyentes que lleven más de un libro para el registro de compra y ventas deberán hacer en los libros de compra y ventas diarias un resumen con los detalles de cada uno de ellos. Gracias, eso ha sido mi exposición.